la palabra del Señor en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6. Voy a leer desde el versículo 8. Dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los siervos van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por eso, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: y he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Dile a la persona que tienes al lado: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No tengas miedo, porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Versículo 17: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo: los mataré, padre mío. Y él respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y para que beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Amén y amén. Vivimos en una guerra constante entre dos mundos. Y no lo vemos, pero está ahí. Hay gloria. En Génesis 32, Jacob tuvo una experiencia en los primeros versículos. Dice que Jacob seguía su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios mientras él caminaba. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Hay momentos en la vida en que tú estás caminando, y mientras caminas, los ojos espirituales se abren, y lo que tú ves deja de ser lo natural. Porque las leyes espirituales siempre se someten, las leyes naturales siempre se someten a las leyes espirituales. Este mundo no existe ni deja de existir
por la ciencia o por la física. Es porque hay un mundo espiritual que sostiene este mundo. Y todo lo que aquí pasa es una lucha en ese mundo espiritual, en el cual hay gloria, pero también hay guerra. Efesios 6 nos muestra cuál es nuestra guerra y cuáles las armas de guerra, como la fe, la palabra, la oración en el Espíritu. Dice, porque nuestra lucha, la Nueva Versión Internacional de Efesios 6 dice, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes y contra autoridades y contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas que habitan en las regiones celestes. La profecía pertenece a ese mundo espiritual. Ejemplo de ello, libros como Ezequiel, libros como Jeremías, libros como Isaías, Daniel. Ezequiel 37, por poner un ejemplo, el valle de los huesos secos. La fe es algo que pertenece al mundo espiritual. Hebreos 11:1 lo declara claramente. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay algo que no vemos con estos ojos naturales, pero debe ser la convicción que vive en el corazón de aquellos que somos hijos de Dios, y más si como hijos de Dios estamos avivados. Amén. De tiempo en tiempo, lo que quiero decirte es que Dios abre nuestros ojos, y nuestros ojos se abren con el propósito de que veamos ese mundo espiritual. Balaam, habitando en Moab, en Números 22, 21 al 31, vemos que había una resistencia de parte del Espíritu de Dios sobre Balaam o contra Balaam. Y la resistencia en este caso era por alguien que no era capaz de ver lo que estaba pasando espiritualmente, y ese era Balaam. No entendía lo que pasaba y Dios tuvo que usar una mula para que le hablara. Muchas veces, como Pablo lo declaró, damos coces contra el aguijón. Esa palabra traducida al español actual quiere decir se dan golpes de cabeza contra la pared. Hay momentos en que en la vida somos testarudos, somos tercos, obstinados, y nos cuesta entender, y nos damos cabezazos contra la pared tratando de hacer lo que creemos que está bien. Y eso le pasó a Balaam. Dice el versículo 31, entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino, y tenía su espada en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Los hombres de Dios entendían el mundo espiritual, y como hijos e hijas de Dios tenemos que pedirle al Señor que nos haga entendidos en los tiempos en los que estamos viviendo. Moisés fue una persona que era entendida en lo que estaba pasando. Hebreos 11, en el versículo 27, hablando de Moisés, dice que por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. No tenemos por qué temer a la ira de los gobernantes. No tenemos por qué temer a lo que pasa enfrente de nosotros. No tenemos por qué temer a la realidad que podamos ver en nuestras narices. Temamos a Dios. Es lo que Pablo dice. No teman a hombres que por mucho que quieran intimidarles, podrán quitarles el cuerpo, la vida, podrán matarles. Témanle a Dios, que su vida y su alma la pudiese poner en el infierno por la eternidad. Como dijo Job, aunque él me matare, en él esperaré, y si me matare, en él confiaré. En él está nuestra esperanza, en él está nuestra salvación, aún
he de verle en medio de la muerte. Éxodo 14 también habla de Moisés. Dijo al pueblo Moisés: no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová va a hacer hoy con ustedes, porque los egipcios que hoy ven, nunca más para siempre los volverás a ver. Jehová peleará por vosotros y ustedes estarán tranquilos, dice el Señor. Jehová es quien pelea por ti. Jehová es quien pelea por ti, quien te defiende, quien acampa alrededor del pueblo, quien gobierna nuestros asuntos. No hay para qué temer. Todos veían la ira de Faraón, pero Moisés veía al invisible que peleaba delante de él. Ellos veían el mundo espiritual. Eliseo, en este caso en el segundo libro de Reyes, el siervo solamente veía el problema. Veía que estaban sitiados y veía a los sirios con carros rodeándoles, listos para matarles. Pero cuando Elías clama al cielo, Eliseo clama: Señor, abre sus ojos para que vea. Y en ese instante pudo ver desde el monte todo un ejército acampando alrededor de ellos. Si por un instante vieras cuando enfrentas tus guerras, ¿quién acampa junto a ti? Si por un instante pudieras ver al Todopoderoso obrando por ti, si por un instante pudieras ver al Todopoderoso sacando su espada, defendiendo a su pueblo, luchando por ti, podrías andar tranquilo, podrías andar seguro, sabiendo que Él en verdad es tu Dios. No hay que temer cuando Él abre nuestros ojos. El Espíritu Santo es quien revela ese mundo. Y he pedido que en pantalla nos pongan esta porción de la primera carta de Corintios en el capítulo 2. Quiero leerte un poquito los versículos 9 en adelante. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que tú no puedes ver naturalmente, cosas que tus ojos no están preparados para entender y para ver, pero que aunque no las comprendes, Dios ya las ha preparado para ti, porque le amas. Pero Dios nos las revela a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente. Tú y yo estamos en este mundo no para discernir lo que el mundo ve y angustiarnos con el amarillismo de las noticias y afligir nuestro corazón con lo que el portafolio dice acerca de la economía en nuestra nación y en los lugares en donde se debe invertir, y salgamos de ese lugar porque esto se va a poner peor. Tú no tienes por qué andar temiendo a lo que el mundo dice, ni tienes por qué llamar guerra a lo que el mundo llama guerra, ni conspiración lo que el mundo llama conspiración. Apaguemos esas voces naturales, acallemos esas voces y aprendamos a andar con autoridad que da el Espíritu de Dios, declarándole a este mundo lo que el Espíritu de Dios ha dicho, que en este lugar hay un faro de luz y tú estás parado en ese faro de luz,
Y este mundo no lo gobierna lo que Satanás diga, ni lo que un gobernante quiera o pueda hacer. Este mundo se gobierna por lo que el Espíritu de Dios ha declarado. Aquí hay un avivamiento. Aquí hay un avivamiento. Y el Espíritu de Dios es quien preside este avivamiento. Mientras el mundo exista, este mundo se somete al Espíritu de Dios. Amén. Aleluya. El Espíritu de Dios te hará vivir en victoria. Mientras los demás ven aflicción, tú ves la presencia de Dios. Mientras los demás ven la angustia y la crisis, tú ves la oportunidad. Mientras los demás ven muerte y sombra de muerte, tú ves la luz de Cristo que resplandece en ese lugar. Mientras la maldad abunda, sobreabunda la gracia del Espíritu de Dios. Amén. ¿Dónde está el fuego del Espíritu de Dios en esta iglesia? Conociendo al Espíritu de Dios, hemos encontrado la realidad de quién es el Espíritu Santo. Lucas lo percibe desde un fuego profético que empodera, que vino, que cayó, que fue derramado en lenguas, que bautizó con su espíritu y llenó con su espíritu a esta nueva comunidad de creyentes. Mientras que Pablo habló de ese regalo que son los dones y de ese fruto, de ese vino nuevo, de esas arras, de ese sello. Las arras son el down payment, la separación de la eternidad, que te deja ver lo que va a pasar más allá. Esas arras del Espíritu, esos frutos o ese fruto del Espíritu con sus 9 virtudes, habla de poder, habla de llenura, habla de esa dinamita, de ese dinamismo que hay en el Espíritu de Dios. Habla del denuedo del Espíritu. Pero Juan habla de la presencia, habla de la intimidad, habla de lo que se vive y se experimenta con el Paracleto, que es ese otro consolador, ese abogado que es capaz de tomar tu causa y hacerla suya, ese amigo fiel que no te abandona, sino que estará contigo para siempre, que te va a recordar todo lo que Jesús dice, que te va a guiar a la verdad, que te va a enseñar todo lo que la palabra de Dios ha dicho sobre ti. Esa persona, ese otro consejero, ese ayudante, el mejor amigo, mi mejor amigo, en quien te puedes recostar y descansar por la eternidad. Estaba tan cerca de nosotros que ni siquiera le habíamos visto. Teníamos la doctrina, pero no lo comprendíamos. Y te hablo de esa realidad que experimentó nuestros pastores, y puntualmente nuestro pastor Ricardo, quien tenía la doctrina del Espíritu Santo clara, pero no lo entendía porque no lo conocía, no vivía en el mundo del Espíritu. Pero una vez sus ojos fueron abiertos, le conoció, le conquistó, se enamoró de él, se hizo su mejor amigo, no le soltó y llevó a esta familia que estaba condenada a la destrucción y a la muerte, a la victoria y a poder avivar una nación, al punto de poder extender ese fuego hasta lo último de la tierra. Porque cuando Él te visita, tus ojos ya no ven lo que los demás ven. Podrán ver lo vil, podrán ver lo menospreciado del mundo, pero el Señor lo que ve es un instrumento de gloria, de victoria, para derrotar las tinieblas, para avergonzar lo sabio. Esa es la potestad que hay en la visión del Espíritu de Dios. Kathryn Kuhlman habla de una señora que testificó sobre un milagro. Hizo una revisión rápida de lo sucedido el día en que este milagro ocurrió, y el secreto que descubrió, cómo esta mujer se sanó, fue el Espíritu Santo. Encontró el mundo del Espíritu.
y no lo soltó. Ella dice: si lo encuentras a Él, encuentras el tesoro de Dios, dice Kathryn Kuhlman. Charles Finney dice: me volví y recibí un bautismo del Espíritu Santo sin saber que había tal realidad. Era amor líquido. Lloré, reí. A la mañana, al abrir los ojos, volvió el Espíritu sobre mí. Esa noche testifiqué y Él vino sobre ellos y se dio un avivamiento. En toda reunión en que iba, el Espíritu era derramado. Charles Finney. No era una experiencia, era una persona real. No es lo importante si lo recibes, es que si lo encuentras a Él, encuentras todo lo que Dios ha preparado para ti. Lo más escondido, los secretos que nadie puede ver, lo que para otros pueda estar oculto. Si lo encuentras a Él, encuentras la esencia de Dios mismo. En el 2005 tuve mi encuentro personal con el Espíritu Santo. Y desde el momento en que lo encontré, mi vida se llenó de adoración al Espíritu de Dios. Mi corazón se volvió un trono, un altar de adoración al Espíritu de Dios. Un vaso rendido en la presencia del Señor, de un joven que no tenía por qué hablar en público, porque ni elocuente era, tímido, que tartamudeaba, con pánico escénico, pero que rendido a la presencia del Señor día tras día, que se para en ese púlpito y toma ese micrófono, como si el Espíritu de Dios hiciera un milagro. Cada vez que toma ese micrófono puede hablar, y si oyes elocuentemente, es porque el Espíritu de Dios toma mi boca para que hable, porque bajo el púlpito vuelve mi testarudez, mi tartamudez, mi timidez. Cuando encontré el Espíritu de Dios, ese mundo espiritual se abrió de una manera en que no le comprendí, pero pude ver su realidad. Llegó el ministerio de sanidad de una forma sobrenatural a mi vida. Primero sintiendo en mi cuerpo la enfermedad de una forma inexplicable. Cuando yo empiezo a dar palabras, no las doy porque vengan a mi mente, algunas veces porque escucho la voz del Espíritu de Dios, pero la mayoría de ellos porque siento el dolor que la persona que está enferma está sintiendo. Y si es en el estómago, mi estómago se comprime y no puede ser libre mi estómago hasta que suelte la palabra y alguien la reciba. Mientras eso no ocurra, mi estómago seguirá oprimido si es la palabra en el estómago, o la parte del cuerpo que esté en dolencia. Y cuando alguien, yo sé por mi espíritu que lo tomó, lo sé porque siento alivio en mi cuerpo. Y cuando descubrí ese mundo espiritual, luego entonces pude ver en mi cabeza lo que estaba pasando, y empecé a entender cómo Satanás constantemente nos ata. Yo habría podido dar 40 palabras más sobre el estómago, pero hasta el momento en que entendí que había un espíritu de enfermedad y no una enfermedad, lo entendí por el Espíritu de Dios, fue que pudimos ver lo que pasó en este lugar. Porque no es lo que tú ves con los ojos naturales. Con los ojos naturales podrías decir: es un dolor de estómago, y aunque clames y ayunes y ores, nunca estarías libre hasta no entender y ver lo que el Espíritu de Dios te deja ver por el mundo espiritual, cuando desata tus ojos para que veas. Porque es el Espíritu de Dios, no somos nosotros. Porque Él abre tus ojos para que puedas ver en dimensiones y en maneras que nunca antes habías visto, que nunca antes habías caminado. A donde sea que vayamos con mi esposita, Él va con nosotros. Venezuela es el ejemplo más reciente. Un sitio donde se levantó un altar de adoración. Cuando nos entregaron
dicho por los pastores, no por nosotros. El ambiente era hostil. Las malas noticias sobre el pastor organizador, yo lo veía y solamente clamaba en oración por él, porque me daba dolor ver todas las aflicciones. Ese mismo día el gobierno ordenó 2 eventos más en la ciudad totalmente gratis, con rumba y alcohol totalmente gratis, como haciéndole oposición. Algunos pastores se levantaron para darle la espalda. Muchas personas estaban allí generando oposición, algunos invitados con amenaza de irse y abandonar el evento. Pero en el momento en que nos paramos con mi esposita en la tarima, el pastor dijo: el ambiente cambió, la gloria de Dios cayó en ese lugar y todo el mundo dejó de ver lo natural y se concentró en lo espiritual. ¿Quiénes somos nosotros para que el Espíritu de Dios obre de esa manera? No somos nadie, no hay nada en nosotros, pero cuando el Espíritu de Dios toma el control de tu vida, puedes ver el mundo de maneras que nunca lo habías visto. 25,000 jóvenes clamando por un derramamiento de esa unción en ese lugar. Sanidades sin precedentes, como las sanidades creativas. Esta mujer, esta pastora que saltaba, no podía ni saltar, ya les contó Anita, no podía ni moverse. En las votaciones para la junta de pastores ni siquiera pudo votar. Le tuvieron que acercar la urna una semana antes para que ella pudiera emitir su voto. Ese día saltaba en ese lugar y la doctora le decía: pastor, permítame decirle, esto es un milagro creativo, porque para que ella pueda saltar hace falta un disco en su columna, y si está saltando es porque ese disco ha estado allí en su columna. ¿Quién hace esa operación sino el Espíritu de Dios? Es el poder de Dios que está en nosotros. Oraciones locas, como pedirle al Espíritu de Dios una unción de resurrección, de saber que el precio era ver a mi hijo morir y resucitar. Créanme, jamás lo hubiera pedido, pero el Señor lo dio. Y ahora escuchar oraciones en hospitales y clínicas con gente impía que escucha el testimonio y en su ignorancia no saben ni cómo orar, pero la misericordia de Dios se manifiesta y allí oran: Señor, el Dios que resucitó ayer, que resucite a mi hijo. Y un muchachito de 12 años con una familia impía, en coma, se levantan. Hoy están aquí en el avivamiento sirviendo en la casa del Señor. No es un Dios sobrenatural, es un Dios que abre tus ojos. Es un Dios que es capaz de convertir tu tristeza en danza, tu lamento en alegría, tu dolor, tu agonía en victoria y en triunfo. Las multitudes que rodean el avivamiento, este mismo y precioso avivamiento, ejemplos hemos visto de nuestros pastores, como aún la televisión la vieron antes de que sucediera. Nos ha contado varias veces cómo él se paraba y le hablaba a una cámara que ni grababa, ni cassette tenía, y las naciones que nos están viendo y el mundo que está viendo detrás de esa cámara, y no había nadie, pero había fe en su corazón y lo podía ver y lo podía saludar. Hoy nos escuchan en todas partes del mundo, todo el mundo queriendo ver lo que el Espíritu de Dios está haciendo. Es fe, es fe. ¿Cómo se puede levantar y construir este templo? No lo sé, pero no es algo que va a pasar, es algo que ya pasó en la agenda de Dios. Lo que quiero decirte es que si lo encuentras todo lo que Dios tiene para ti, su propósito, sus maravillas, su poder, lo sobrenatural. Sobre Pedro vino, cayó el Espíritu de Dios, fue amenazado y vino una nueva unción con más denuedo, con más milagros. Aún su sombra sanaba, dice Hechos 5:32. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también del Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Encarcelados, liberados 2 veces. La orden del Espíritu de Dios: continuar.
llevados por el Espíritu de Dios. El Espíritu les decía dónde entrar y dónde no ir. Iban por Lidia, por Jope, hasta que el Evangelio llegó a los gentiles. Llegó a saber hasta el día en que iba a partir, el tiempo de su partida. Todos ellos caminaron en algo que es el mundo espiritual. Una guerra entre dos mundos constante en avivamiento. Pero tú y yo no fuimos llamados a caminar en lo natural. Fuimos llamados a caminar en lo sobrenatural. Tú y yo no fuimos llamados a ver lo que el mundo ve. Fuimos llamados a ver lo que Dios ve, a declarar lo que el Espíritu de Dios ha declarado, a avivar las naciones y el mundo, a avivar nuestro corazón y creerle con pasión al Espíritu de Dios. Es el mundo de la fe, es el mundo de lo profético, es el mundo de lo sobrenatural, es el mundo de las visiones y de las palabras, de los sueños, de las experiencias con el Espíritu Santo. Todos ellos se movían por lo que el Espíritu de Dios decía. Y hoy yo declaro, como declaró el profeta Eliseo sobre el avivamiento: Señor, abre nuestros ojos para que podamos ver lo que tú estás viendo. Señor, que tu presencia sea real en mí, en el nombre de Jesús. Señor, que tu presencia sea real. También quieres esa experiencia con el Espíritu de Dios, corre aquí al frente y dile: Espíritu de Dios, abre mis ojos. Espíritu de Dios, derrama esa unción sobre mi vida. Ministerio, coro, ujieres, vengan aquí al frente. Vamos juntos a declararlo con fe en el avivamiento. Lo que tengo, lo que soy, hasta la vida, Señor, que tu presencia sea real en mí. Por ella todo daría, lo que tengo y lo que soy, hasta la vida. Hoy venimos delante de ti, Espíritu de Dios, como dice la palabra del Señor en Apocalipsis 3: unge mis ojos con colirio para que vea. Ábrelos en esta hora en el nombre de Jesús, para que podamos ver lo que tú ves, para que podamos ver la grandeza de nuestro Dios, las maravillas del que todo lo puede. Ayúdanos a caminar como viendo al invisible. Que nuestra realidad seas tú, que nuestra pasión seas tú, que el ardor y el anhelo de nuestro corazón seas tú, amado Espíritu de Dios. Abre nuestros ojos, Señor, aún con tu temor, que caiga en medio nuestro, que hayan señales, que hayan prodigios. Desátalos en esta hora sobre el avivamiento. Está cayendo aquí sobre ustedes. Está cayendo esa unción sobre sus vidas. Que puedan tener visiones, Espíritu de Dios. Que se desate una oleada de sueños, éxtasis, palabra. En el nombre de Jesús, aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Dala a conocer, Señor, en el nombre de Jesús. Abre los cielos mientras caminamos y como Jacob poder declarar: esto no es otra cosa que campamento de Dios. Que podamos ver lo que tú ves, Espíritu de Dios. Que podamos ver como Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Que podamos ver tu rostro, que te podamos ver a ti, Espíritu de Dios, en acción. Derrama de tu gloria sobre el avivamiento, Espíritu de Dios.
Derrama de tu gloria. Aviva el fuego del don de Dios que está en avivamiento. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Háblame, Señor, cada día. Atráeme a ti con lazos de amor. Enamórame de ti con pasión y muéstrame tus planes para la vida. Unge, Espíritu de Dios, tu iglesia. Renueva esa unción. Renueva ese aceite. Que sea un aceite fresco sobre el avivamiento. El soplo de tu Espíritu sobre tu iglesia. En el nombre de Jesús. Aviva, Señor, nuestras sedes. Aviva, Señor, su corazón. En el nombre de Jesús. Abre, Señor, los ojos de nuestra nación hacia ti. Un despertar en Colombia. Un despertar en Bogotá, Señor. Todavía tenemos 8 millones más por alcanzar, Señor. Si somos 9.300.000 con nuestros amigos de Venezuela que están acá entre nosotros, y hay 1 millón y algo de creyentes, Señor, todavía faltan casi 8 millones por alcanzar. Entréganos, te los pedimos en esta hora. Abre sus ojos para que te vean. Abre su corazón hacia ti, Espíritu de Dios. Trae hambre en esta nación por ti, amado Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Y que con esta unción podamos predicarles con denuedo, podamos llevar tu palabra al perdido y alcanzarles con la misericordia, con el mensaje de tu palabra, con la verdad del reino de los cielos. En el nombre de Jesús, que no sea nuestra predicación conocimiento o vana sabiduría, que sea con demostración del Espíritu de Dios y del poder que hay en ti, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Por ella todo daría, lo que tengo, lo que soy, hasta la vida. Lo que tengo, lo que soy, hasta la vida. Hasta la vida. Aleluya. Dale fuerte ese grito de júbilo al Señor. Dale fuerte ese grito de júbilo al Señor en esta hora. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Espíritu de Dios. Prepárense porque lo mejor está por venir. Amén. Dios los bendiga, avivamiento. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Pongan ustedes paz y les llene de las bendiciones del cielo. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para ustedes, para los que le aman, para el avivamiento. Les bendigo en Cristo Jesús. Amén.